La palabra de Dios contenida en la Biblia nos enseña que la venganza es un tema muy complejo que se aborda desde diferentes concepciones equivocadas y diferentes perspectivas. Si bien se reconoce el derecho de Dios a la retribución y al castigo, se desalienta la venganza del hombre, varón y varona, instándonos al perdón, a la reconciliación y a la aceptación de que la venganza le corresponde únicamente a Dios. Pero analicemos, veamos qué dice la palabra de Dios contenida en la Biblia acerca de la venganza. En el libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley, en el capítulo 32, del 34 al 36, dice lo siguiente. El Señor dice: ¿acaso no estoy sellando todas estas cosas y almacenándolas en mi cofre, en el arca de la alianza? Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen a su debido tiempo. Sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Sin duda, el Señor Dios Todopoderoso hará justicia a su pueblo y cobrará venganza a favor de sus siervos cuando vea que ya no tienen fuerzas y no queda nadie allí, ni siervos ni libres. Esto es lo que dice Deuteronomio, que de ahí es donde viene Pablo a decirnos lo siguiente. Pero veamos a qué se está refiriendo el Señor cuando dice mi cofre, cuando dice: ¿acaso no estoy sellando todas estas cosas y almacenándolas en mi cofre, es decir, en el arca de la alianza? Y Hebreos 9:4 afirma lo siguiente, para que entendamos cuál es exactamente la importancia del arca de la alianza, porque resulta que el Señor, según lo que nos dice Hebreos 9:4, decidió que se colocaran tres cosas muy importantes en el arca. Afirma que el arca contenía: 1. La provisión de Dios a través de el maná. 2. La guía de Dios a través de la vara de Aarón que reverdeció. Y número 3. La comunión con Dios que se da a través del cumplimiento de su ley, es decir, de las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero veamos dónde se dañó toda esta intención que Dios tenía para con nosotros. Y desafortunadamente, de estos 10 mandamientos, Moisés y sus ancianos decidieron crear la ley mosaica, que, como ya vimos en otros capítulos, contiene 613 mandamientos más, aparte de los 10 que fueron los que Dios le dio directamente a Moisés para que él nos pudiera mostrar cuáles eran estos mandamientos. Sin embargo, Moisés decidió crear la ley mosaica con 613 mandamientos más, y esto nos lo dice Deuteronomio capítulo 31 del 26 al 27. Dice lo siguiente: tomen este libro de instrucción y póngalo al lado del arca del pacto del Señor su Dios, para que quede ahí como testigo contra ustedes los israelitas. No dice contra ustedes el pueblo de Israel. Es muy diferente el pueblo de Israel, aquel que busca a Dios y lo halla, a decir los israelitas. Justamente los israelitas son los que pertenecen al país de Israel, que está en el Medio Oriente, y que justamente eso es lo que está creando una enorme confusión hoy día por lo que está sucediendo allí, dándose entre Israel e Irán, porque todo el mundo piensa que Dios está a favor del país de Israel y está en contra del país de Irán. Y eso, para el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, altísimo y viviente, es absolutamente imposible que tenga un pueblo elegido en esas circunstancias. El pueblo elegido de Dios es aquel que busca a Dios y lo halla. Es completamente diferente. Y en el versículo 27 dice: pues yo sé lo rebeldes y tercos que son. Y eso es evidente.
Incluso ahora que todavía sigo vivo y estoy con ustedes, dice Moisés, se han rebelado contra Dios. ¿Cuánto más se pondrán después de mi muerte? Y vemos que estamos en pleno siglo XXI y ellos todavía están esperando al Mesías porque no quisieron reconocer a Jesús el Cristo, que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 12, del 19 al 21, dice que la venganza es prerrogativa de Dios y que no debe ser tomada por el hombre, varón y varona, porque afirma que el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, altísimo y viviente, que son las mismas características que nos muestra que tiene el Mesías en Isaías 9, es un Dios de justicia, pero la justicia de Dios es completamente diferente a la justicia humana. Son dos cosas y dos conceptos completamente diferentes. Veamos lo que la palabra justicia en hebreo es tesedek y en griego es dikaiosine. Y que la palabra justicia, como está escrita y contemplada en la Biblia, significa rectitud moral y ética tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con nuestro prójimo. Evidentemente esto implica vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, actuar con equidad, honestidad y amor por nuestro hermano. Por eso el Padre Nuestro empieza de esta manera, Padre Nuestro, porque todos somos hijos de Dios, todos aquellos que lo buscamos. Por lo tanto, nos damos cuenta que la palabra venganza, que le compete únicamente a Dios, nos está diciendo que a su debido tiempo al malvado le llegará el juicio y por lo mismo recibirá lo que merece. Y esto lo vemos en el Salmo 28, versículos 3 al 5. Por lo tanto, no debemos tomar venganza por nosotros mismos. Pero la justicia de Dios implica perdón y reconciliación. Porque hay gente que dice, perdono, pero no olvido. Esa no es la manera. Veamos algunos versículos contenidos en la Biblia que hablan acerca de la venganza. En Mateo 18:22 dice que Jesús el Cristo nos enseñó a perdonar 70 veces 7. Si hacemos esa operación nos daremos cuenta que es un número infinito. Efesios 4:32 nos instruye y dice, sean bondadosos y compasivos con otros, perdonándose unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, de igual manera. Colosenses 3:13 nos enseña, soportémonos los unos a los otros y perdonémonos si alguno tiene queja en contra de otro. Romanos 4:7 dice, más bienaventurado es perdonar que ser perdonado. Romanos 12:9 dice, amados míos, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen.